La verdad es que cuando el presidente me pidió que hablase, no sabía que había un tema central de la Semana de la Ciencia, que se está celebrando en estas 3 semanas realmente. O sea, serían las 3 semanas de la ciencia. Que es Química, soluciones para un mundo sostenible, en relación con que este año es el Año Internacional de la Química. Y bueno, ya le había dicho que sí, que daba la charla, no sabía cuál era el tema, entonces me acordé por un momento de un libro que uso mucho con mis alumnos, que es de Lomborg y se llama, bueno, tiene el nombre pomposo de Soluciones para los grandes problemas del mundo, costes y beneficios. Y como digo, es un libro que uso bastante con mis alumnos y lo releo de vez en cuando. Y bueno, pues en este libro, editado por Lomborg, se proponen los 23 mayores problemas del mundo. Y bueno, lo que proponen es soluciones a esos 23 problemas, soluciones evaluadas económicamente, de manera que cada gobernante o podría elegir pues las que más se adaptasen a sus intereses, a sus presupuestos, etcétera, etcétera. Entre esos 23 problemas, que están agrupados en áreas como economía, medio ambiente, gobernanza y salud y población, pues hay, he marcado aquí los que estarían más relacionados con asuntos sobre sostenibilidad y química, que son, digamos, los temas centrales de esas semanas de la ciencia. Y bueno, pues ahí se habla de cuestiones como la contaminación, el cambio climático, la deforestación, la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad, la vulnerabilidad frente a desastres naturales, y entre los temas relacionados con salud y población estaría la falta de agua potable. Bien, eso me hizo pensar en pues, una serie de desastres relacionados con el tema central, digamos que se habla de sostenibilidad, un mundo sostenible, una economía sostenible, etc. Y me llevó a pensar en un par de grandes desastres. El primero es el desastre de Bhopal, que está calificado como el mayor desastre industrial de nuestra historia. Tuvo lugar el 3 de diciembre de 1984 y esencialmente por una mala práctica se produjo una fuga de 42 toneladas de un compuesto químico, que bueno, se produjo rápidamente una serie de reacciones químicas y bueno, fallecieron 20.000 personas y hubo más de 600.000 afectados con distintos tipos de secuelas. La planta química de Bhopal fue abandonada y la dueña de la empresa dueña, Union Carbide, no respondió, digamos, no dio ninguna respuesta, se desentendió del problema esencialmente. Solo hasta el año pasado, en 2010, 8 directivos fueron condenados a 2 años de cárcel y a una multa cada uno de 8.900 euros por ese desastre. También recordé otro desastre, que es el de Aznalcóllar. Este ha sido el desastre ambiental más importante en España. Tuvo lugar el 25 de abril de 1998 y lo que ocurrió ahí fue que una balsa de residuos de metales pesados se partió por 2 zonas. La balsa correspondía a la empresa Boliden y tuvo un altísimo impacto ambiental. Aquí de nuevo en el 2000 no se llegó a un resultado hasta el 2004, una condena a Boliden por 45 millones de euros, pero aparentemente Boliden anunció que no pagaba y que yo recuerde no ha pagado, porque indicaban que se debía a un agente externo. Bueno, enlazando con esto de situaciones algo extremas, o bastante extremas, muy extremas, recordé también el 11 de septiembre, bueno, que fue el 2001, ha sido el mayor atentado terrorista de la historia, en Nueva York y otra ciudad de Estados Unidos. Hubo 3.000 muertos, numerosos destrozos en infraestructuras y bueno, todavía en gran medida estamos viviendo las consecuencias del 11 de septiembre en el mundo, a escala global. Está una estadística, una serie temporal de la evolución mundial de las pérdidas
catastróficas aseguradas. Eso es importante. Luego mencionaré algunas cuestiones sobre, digamos que hay pérdidas que no están aseguradas, depende un poco de las culturas, pero aquí está reflejado las catástrofes causadas por los hombres, la humanidad, las pérdidas debidas a catástrofes naturales en rayas. Aquí están las pérdidas asociadas al 11 de septiembre y esencialmente lo que se ve es que bueno, hay una tendencia creciente en esta serie. ¿Vale? Entonces, si el tema era, como decía, una sociedad sostenible o un mundo sostenible, la química en un mundo sostenible, lo que bueno, esta serie parece indicar es que estamos, en cierta forma, introduciendo en nuestro sistema estamos produciendo riesgos cada vez mayores, digamos que se produce la tensión que se produce entre progreso y riesgo, y bueno, pues dentro, digamos, de una aproximación a un mundo sostenible necesitaríamos de métodos para gestionar esos riesgos. Por tanto, digamos que la conexión sería cómo podemos facilitar métodos de gestión de riesgos científicos que nos ayuden a hacer más sostenible el mundo. El concepto de riesgo es muy elusivo. Allí he recogido 5 o 6 disciplinas que utilizan la palabra riesgo de una forma u otra, utilizan conceptos relacionados con el riesgo, pero el concepto no es el mismo en distintas disciplinas. Si vamos de la teoría de la decisión estadística a la estadística, a la economía, a las finanzas, al sector seguros o al sector de la seguridad, veríamos que, digamos, que se manejan conceptos relacionados con el riesgo, pero no son, digamos que hay cierta descoordinación en esos conceptos. Desde un punto de vista más vital, podríamos decir que, digamos, que tomar riesgos nos define como personas, ¿vale? como especie, y esencialmente a mí me gusta decir que estar vivo significa esencialmente buscar oportunidades, y buscar oportunidades quiere decir tomar riesgos esencialmente. Y por riesgos son situaciones en las que tenemos incertidumbre sobre el resultado y es posible que sea negativo, pero también es posible que sea positivo. Entonces, por riesgos, nosotros vamos a entender situaciones en las que es posible una desviación adversa de un resultado deseable que se espera. Hacemos una cosa intentando que sea buena para nuestra organización, buena como individuos, como familia, como sociedad, como país, como continente, pero puede ocurrir que las cosas vayan mal. Ahí están algunos ejemplos de los retos relacionados con el riesgo en un mundo complejo. Están unos cuantos ejemplos que han venido en las noticias en los últimos pocos años y dan una idea de la complejidad que está tomando esta disciplina. Está, por ejemplo, el accidente del aeropuerto de Sao Paulo hace como 5 o 6 años, y básicamente ahí lo que ocurre, digamos, eso lo que nos muestra es que el aeropuerto de Sao Paulo inicialmente se construyó fuera de la ciudad, muy alejado de la ciudad, pero digamos que la ciudad ha ido creciendo y se ha quedado tan cerca del aeropuerto que bueno, pues produjo aquel accidente tremendo. Para todos los que sean padres, pues recordarán la crisis o las distintas noticias que ha habido en general sobre productos chinos, pero en particular sobre los juguetes chinos, si contenían metales pesados, etc. Y nos habla de nuevo digamos, que cada vez estamos utilizando productos tóxicos, y otros tipos de problemas. El cambio climático es un tema fundamental, aunque hay un consenso científico claro de que se está produciendo el cambio climático. No hay tanto consenso sobre algunas de las consecuencias del cambio climático, en particular
sobre la influencia sobre lo que serían tiempos el tiempo extremo, tiempo meteorológico extremo. Si las lluvias van a ser más fuertes, si va a haber, cuando haya nevadas van a ser más intensas, etcétera, etcétera. Y en particular la Real Academia está haciendo ahora un proyecto con otras academias relativas al tiempo extremo, al impacto del tiempo extremo y su análisis desde el punto de vista económico. Este es un problema también muy importante. Nuestras sociedades cada vez dependen más son cada vez más cibersociedades. Y bueno, pues este fue un ejemplo de hace también 3 años, famoso en el mundo de la ciberseguridad. Fue el ciberataque que hubo sobre Estonia, que tumbó los sistemas gubernamentales estonios y bueno, pues digamos que el país quedó prácticamente paralizado durante unos pocos días. La siguiente indicación que hago se refiere a las directivas de la Unión Europea y en particular hablo de la directiva de la Unión Europea sobre el agua, que indica que todos los proyectos suficientemente importantes que se hagan en la Unión Europea requieren de la participación de los grupos de interés y eso nos pone en otro reto importante, que es el de la participación ciudadana. Y bueno, en ese sentido, pues, proyectos del estilo de My University pues, pueden ser relevantes. El desastre de Lockerbie lo traigo a colación, en parte, bueno, pues hace pues unas semanas el padre intelectual del desastre pues desapareció de la Tierra, pero no lo traigo por ser un asunto de terrorismo, que luego mencionaré un poco más abajo, sino porque hace referencia a otra característica de la sociedad actual, que es la interconexión de la sociedad global. El desastre de Lockerbie se caracterizó porque, bueno, básicamente lo que hicieron fue los terroristas montar una maleta con bombas en un aeropuerto que no tenía prácticamente seguridad, que es el de Malta, que fue el de Malta, y esa maleta fue transferida en un aeropuerto escocés, y bueno, eso nos indica que en un mundo interconectado, si queremos hacer una gestión de riesgos, digamos, proteger suficientemente esas interconexiones, todos los nodos de esa red deben estar protegidos con un nivel mínimo. Tenemos todos los ejemplos recientes de desastres naturales, digamos que serían con los que hemos coexistido como humanidad desde el principio de nuestra existencia. Ejemplos tenemos el terremoto de Japón, Haití, Lorca, el tsunami, el huracán Katrina, etc. Y luego todos los ejemplos relativos a terrorismo y seguridad, terrorismo tradicional, pues como el 11 de septiembre, el 11 de marzo en Madrid, o los ataques de los piratas somalíes a los que bueno, se ven sometidos con cierta frecuencia pues, los barcos que van por el Golfo de Adén. Entonces, un poco revisando estos ejemplos recientes, nos hace pensar que lo que digamos, se estudia en la gestión de riesgos, que son sucesos de baja probabilidad y altas consecuencias, parecen cada vez más frecuentes. De hecho, bueno, pues, diversos foros se dedican a clasificar los riesgos, y aquí tenemos el ejemplo del que hace el Foro Económico Mundial, en el que bueno, intenta identificar pues, una colección de 30 y tantos riesgos posibles por su verosimilitud, la probabilidad de que ocurran, y por la pérdida esperada. ¿De acuerdo? Y aquí, digamos, con el tema de esta semana relativo a bueno, pues la química en el mundo sostenible, etcétera, pues aparecen toda una serie de riesgos asociados digamos, a la temática de la química y el mundo sostenible. Lo mismo en
En otro documento fundamental, el Instituto de Gestión de Riesgos de Ginebra, pues aparecen clasificados los riesgos a los que debemos enfrentarnos, y de nuevo aparecen riesgos en relación directamente con agentes químicos y riesgos que serían muchos de ellos consecuencia de bueno, pues las actividades industriales alrededor de la química, de los asuntos químicos. Bien, es tan importante en un mundo moderno la gestión de riesgos que para la alta dirección de las principales compañías y de muchos países, yo diría, la gestión de riesgos es una prioridad principal. Y bueno, ahora en estos momentos, bueno, pues la caída de hoy de la bolsa y bueno, pues la situación bastante complicada de la economía es fácil de entender porque es así. Me gustaría remarcar que hace 5 años, cuando las cosas iban bien, la preocupación principal de los altos directivos era la gestión de recursos humanos y del talento, pero el cuadro ha cambiado mucho. Cada vez necesitamos más seguridad en una economía globalizada, hay más presión de los reguladores, estábamos en Basilea I y ahora ya vamos por Basilea III, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en este cuadro, el análisis de riesgos surge como disciplina científica muy útil. Y análisis de riesgos es un procedimiento analítico que nos permite evaluar, gestionar y comunicar el riesgo, y que esencialmente nos permite entender la naturaleza de las consecuencias no deseables, bien para la vida humana, para las propiedades o para el medio ambiente, al objeto de reducir o eliminar esas consecuencias negativas. Y típicamente va en un proceso en 4 fases. Una primera fase en la que se habla de evaluación de riesgos. Queremos averiguar las amenazas que tenemos, con qué probabilidad y cuáles van a ser las consecuencias que van a tener. Una fase que normalmente en los marcos habituales no se introduce, pero que a nosotros nos gusta incluir, que es lo que se llamaría la evaluación de intereses o de las preocupaciones, en las que intentamos entender desde el punto de vista de la percepción del riesgo el problema, de cara bueno, pues a hacer una correcta gestión de riesgos, que sería la segunda fase tradicional, en la que intentamos controlar esas amenazas. Y una tercera fase que se referiría a la comunicación de riesgos, que es bueno, pues cómo presentamos a los decisores y al público en general pues la información relativa a los riesgos, la necesidad de gestionar esos riesgos. Bueno. El análisis de riesgos lo empleamos para gestionar los riesgos en una instalación existente o propuesta, ¿vale? Para desarrollar regulaciones, para demostrar que una instalación cumple con ciertas regulaciones o demostrar que tiene que mejorar. Se utiliza en litigios, en tribunales, y también se utiliza como investigación científica, como disciplina científica. Un par de ejemplos, digamos, de uso, un par de ejemplos concretos de uso, provenientes de un par de proyectos que realizamos en la actualidad. Uno primero sería cuál es la mejor asignación de recursos de seguridad en una ciudad, ¿vale? Y entonces aquí podríamos entender que una ciudad es un mapa de celdas, cada celda tiene un valor de forma muy abstracta. En cada celda tenemos un modelo predictivo de actos delictivos, actos de delincuencia común y actos de tipo terrorista. Tenemos que asignar recursos de seguridad en cada celda teniendo en cuenta una serie de restricciones físicas, económicas, etc. En cada celda intentamos predecir el impacto de la asignación de los recursos y en definitiva, finalmente hacemos la asignación óptima de recursos. Y esta nota es muy importante y cada vez más importante, y la gente se da cuenta cada vez más de esto, es que los malos, entre comillas, también operan de forma inteligente y de forma organizada.
Este proyecto es un proyecto europeo que empieza ahora y va a aplicar estas ideas así un poco de alto nivel, digamos, como si dijésemos, lo va a aterrizar sobre una serie de infraestructuras urbanas, como el metro de Barcelona o el aeropuerto de Ankara o la red de distribución energética del Reino Unido. Otro ejemplo sería, tenemos un sistema software-hardware que describe el sistema de gestión de una universidad, cómo hacemos, cuál es la mejor política de mantenimiento. Y aquí modelizamos el sistema, predecimos la fiabilidad de cada uno de los bloques, diseñamos las políticas de mantenimiento, predecimos el impacto que tiene sobre la fiabilidad y en consecuencia diseñamos la política óptima de mantenimiento. Y de nuevo es la misma cuestión que antes, es de nuevo qué ocurre con los malos que atacan nuestro sistema, que son, insisto, inteligentes y organizados. Bien. El proceso que seguimos es, en definitiva, pues empezamos determinando los objetivos de la organización. En general, tomamos como un objetivo global que sería pues, mantener la eficacia operativa de la organización y eso, digamos que lo vamos aterrizando en objetivos más concretos. Identificamos los riesgos, los evaluamos, consideramos las alternativas a esos riesgos y seleccionamos el mejor tratamiento, implantamos la decisión y evaluamos y revisamos y revisamos periódicamente ese procedimiento. Gráficamente, digamos, para tener una brevísima idea del tipo de modelos que usamos, lo que tenemos es unas amenazas. Tenemos un sistema que bajo condiciones normales opera con unos costes. Tenemos unas amenazas que inducen unas gravedades en la jerga del análisis de riesgos que incrementan los costes totales. Tenemos la posibilidad de intervenir bien para reducir la probabilidad de las amenazas, bien para reducir el impacto, pero esas intervenciones tienen unos costes. Tenemos los costes totales e intentamos encontrar las mejores intervenciones, que matemáticamente tienen una expresión que se llama un problema de máxima utilidad esperada. ¿Vale? Escogemos la intervención con mayor ganancia, suponiendo que es suficientemente importante la ganancia que se tiene. Ahí hay un ejemplo un poco más concreto, muy simplificado, de lo que sería gestión de riesgos en seguridad IT, en ciberseguridad. Tenemos la posibilidad de utilizar salvaguardas y podemos utilizar esas salvaguardas frente a los que serían riesgos tradicionales, el fuego, una inundación, etc. Y los riesgos nuevos, los riesgos del mundo moderno, que serían ataques por virus, ataques de denegación de servicio, etcétera, etcétera. Tenemos, por un lado, activos estándar, los inmuebles, las habitaciones, etcétera, pero también tenemos los activos del mundo nuevo, sería la información que hay en el servidor, el coste del servidor, etcétera, etcétera. Aquí no hemos mencionado, pero aparte de las actividades estándar de protección, tenemos la posibilidad de comprar seguros, ciberseguros, que es un campo no muy desarrollado que está empezando ahora, y bueno, pues ese sería un poco el esquema que se podría utilizar en ciberseguridad. Lógicamente, pues habría típicamente pues, muchos más activos, muchas más amenazas, etcétera, y el problema se complicaría. Pero bueno, pues es estatal. Me gustaría dar un pequeño ejemplo concreto, además numérico, de un problema, de un proyecto que hicimos hace poco, que está relacionado, es de seguridad, un proyecto de seguridad tecnológica. En este caso es seguridad en operaciones aéreas, y lo único que consideramos aquí es un fenómeno que, bueno, seguramente nunca han tenido que padecer en sus... Pero esto ocurre a veces, ¿vale? Estas son las rampas de seguridad de los aviones, ¿de acuerdo? Y bueno, por diversas razones a veces se disparan hacia adentro, hay varios posibles tipos de fallos, pero bueno, a veces ocurre un accidente como este y hace que se interrumpan pues la navegación del avión
fundamentalmente tiene costes económicos, y ahora veremos que son considerables, y en teoría, bueno, pues no me imagino que no haya, bueno, no sé, una persona que es como si fuese el airbag del coche, pues aplastada por... en realidad, digamos, los datos que hemos analizado no se han producido accidentes o desgracias graves, no ha habido ningún muerto por este accidente. No sé si porque no se han producido o porque las compañías no informan sobre ello. Pero ese es el problema que queremos tratar. Se referirá a una compañía en particular que tenía un problema, ahora veremos un problema creciente con este tipo de accidentes y veremos cómo se ha gestionado ese riesgo y el impacto que ha tenido. Entonces, este es un ejemplo de la industria de la aviación, y aquí en esta industria, como en muchas otras, se está produciendo ahora mismo una tensión, está todo el fenómeno de las low cost, etc. Las compañías están intentando reducir los costes, pero el problema está en que en algunas situaciones se está poniendo, digamos que tenemos ahí una balanza entre los costes, queremos hacerlo muy barato para que pueda operar adecuadamente la compañía, pero al reducir esos costes podemos poner en peligro algunos otros factores, y uno de ellos podría ser la seguridad de las operaciones. Entonces, el riesgo o la amenaza que estudiamos aquí es lo que se llama el despliegue involuntario de rampas en operaciones comerciales, y el coste estimado en toda la industria era de unos 20 millones de dólares por año hace unos 11 años, pero ha crecido, ¿vale? Bien, aquí este es los datos de lanzamiento involuntario de rampas de una compañía aérea en particular. Y bueno, no son demasiados, más o menos se producen como 3, el máximo es unas 3 incidentes por cada 10.000 operaciones, es decir, que muy probablemente ninguno de los que estamos aquí lo vamos a ver en nuestras vidas. Pero bueno, en la compañía se producen todos estos incidentes y además, bueno, pues hay cierta tendencia a crecer por diversas razones de tipo operacional de la compañía. Esencialmente lo que se hizo en este problema fue intentar investigar los factores que influyen, si influye el tipo de avión, si influye el aeropuerto, y luego 2 cuestiones relativas a si influye el día en el que trabaja la tripulación, o si influye el turno en el que está operando el avión, ¿vale? Y también se investigó cuestiones como si ocurren más esos problemas en la fase de llegada o de salida u otras fases, o el personal que estaba involucrado, ¿de acuerdo? La siguiente cuestión que se hizo en este caso fue ver los costes. Vale, ya dijimos que aparentemente no se han producido muertos ni heridos. Nos preocupamos por los costes. Los costes en este problema básicamente se refieren a extraer una vez que se ha producido, es extraer la rampa, ¿vale? Luego hay que transportarla, luego hay que repararla y luego además, si este es el coste principal en este caso, es que típicamente, pues eso va a producir un retraso en el avión, pues el avión no puede volar durante un rato, y en consecuencia pues los 120 pasajeros que que tenemos en el aeropuerto de Lima pierden el avión, tienen que esperar al día siguiente, tenemos que alojarlos, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos esos costes son importantes. Bueno, ahí se construyen una serie de modelos pues por ejemplo, tenemos que hacer una predicción de cuánto, si se ha producido un accidente, cuál va a ser la demora de los pasajeros. Y bueno, aquí está representada con un modelo de simulación los costes que suponen anualmente para esta compañía aérea ese accidente. Entonces, más o menos en esta compañía los costes están en torno a unos 600.000 euros al año, que no es mucho para una compañía aérea de las dimensiones de la que estamos hablando,
pero bueno, si nos podemos ahorrar esa cantidad de dinero, pues es bastante mejor, es bastante bueno. 600.000 euros es mucho para una familia, pero para una compañía como esa, pero si lo conseguimos ahorrar, pues mucho mejor. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es proponer, pensar contramedidas, que pueden ser desde cambiar el procedimiento, dar cursos al personal, concienciar. Para que tengan una idea de la relevancia del problema, pues hay compañías que lo que han diseñado son unos sistemas de aviso con luz y sonido que avisan a los tripulantes del avión si están armadas o no las rampas. Y luego una versión más básica sería poner pegatinas avisando de que bueno, están las rampas armadas. Entonces, con esto pues, hacemos una evaluación de las distintas contramedidas. Podríamos no hacer nada, poner pegatinas, ponerlos, ¿vale? Y bueno, pues llegamos a la conclusión de que la mejor contramedida es revisar los procedimientos. E incluso bueno, pues comparamos pares de contramedidas y nos dice que supuesto que hemos implementado la revisión de procedimientos, la siguiente mejor contramedida es hacer una campaña de concienciación entre la tripulación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de hecho en este caso real, estas dos contramedidas se implantaron y bueno, pues la mejora ha sido espectacular en esta compañía, pues no sé si del estilo de si se esperaban unos 20 y tantos lanzamientos de rampa por año, se han reducido a 4 digamos, en el tiempo desde que se ha implantado esa medida. Entonces ahí tienen un ejemplo de un análisis de riesgos completo. Hay una parte muy importante y muy reciente en el análisis de riesgos, que es lo que llamamos análisis de riesgos adversarios, que está enlazado con los dos ejemplos que mencioné antes cuando hablaba de seguridad urbana y ciberseguridad. En este problema hay otro agente, ahí están los malos, que son tremendamente inteligentes, que son muy organizados y son muy adaptativos, ¿vale? Entonces, ahí digamos que lo que entra, aparte de conceptos tradicionales de análisis de riesgos, lo que hay que introducir es combinar esa disciplina matemática con otra disciplina matemática que es la teoría de juegos. Y bueno, pues hay toda como consecuencia fundamentalmente de los atentados del 11S, pues es un campo que se está desarrollando en la actualidad tremendamente, el análisis de riesgos adversarios como metodología para asignar recursos de seguridad de infraestructuras críticas, por ejemplo. Entonces es un campo muy importante y muy reciente. Bien, cuando mencioné el marco general del análisis de riesgos, puse el énfasis en una fase que hay muchos especialistas en análisis de riesgos que no consideran, que es la parte referida a lo que habíamos llamado digamos, el análisis de las cuestiones que preocupan más a los destinatarios del análisis de riesgo y que se refiere a cuestiones en relación con la percepción del riesgo. ¿Vale? Y bueno, pues yo personalmente cada vez estoy más convencido que es más y más importante estudiar cuestiones relativas a percepción del riesgo. Es una parte más psicológica, pero bueno, tiene también una parte de modelos interesante. Entonces, la percepción del riesgo es un juicio que hacemos sobre el riesgo. Las distintas personas que estamos en esta sala ahora mismo, ante una situación que les pudiese describir de riesgo, lo percibiríamos de distinta forma. Y la percibimos de distinta forma, en primer lugar, porque por las distintas heurísticas que tenemos en nuestras cabezas, en nuestros cerebros para tomar decisiones y percibir el riesgo.
También por distintos factores contextuales que fundamentalmente lo conocido y lo controlable que es la situación. Y luego también es cuánto confiemos y cuán creíbles nos resulten los actores implicados. Y tenemos ejemplos muchísimos de ejemplos de mala gestión de riesgos, mala comunicación de riesgos de tipo histórico, desde, no sé, desde el desastre de las vacas locas a bueno, pues muchos otros que seguro están en su mente. La primera cuestión importante es la influencia de las heurísticas en la percepción del riesgo, y la idea básica aquí es que bueno, milenios de evolución de la humanidad pues, lo que han hecho es construir o codificar en nuestros cerebros heurísticas y sesgos que afectan a cómo actuamos a la hora de tomar decisiones. Respecto a esto hay dos visiones. Hay una visión negativa, bueno, la palabra sería, estos son sesgos, ¿vale? Y que básicamente lo que viene a decir es que nos comportamos en una situación de toma de decisiones dejados a nuestra intuición, pues nos vamos a comportar de forma subóptima justo por estos sesgos. Hay una visión positiva que hablaría, en lugar de sesgos, hablaría de heurísticas, y lo que viene a decir es que disponemos de una serie de heurísticas rápidas y económicas, en el sentido de digamos que no hay que pensar demasiado con ellas, que nos permiten manejarnos bastante bien en muchas situaciones, ¿vale? Desde mi perspectiva personal, digamos, mi visión es más negativa, pero bueno, hay psicólogos que dan una visión positiva de algunos de estas heurísticas, ¿vale? Estas heurísticas y sesgos son especialmente importantes en este campo, en el campo del riesgo, porque somos malísimos, o sea, las personas somos malísimas procesadoras de información que tiene incertidumbre, ¿vale? Aquí hay un ejemplo. Este es un ejemplo pues, estándar. Imaginen por un momento que hay un sistema de detección de cáncer de mama que puede detectar el 80%, o sea, puede detectar cáncer en el 80% de las mujeres con cáncer no diagnosticado, pero comete errores, como bueno, pues, la mayoría de los sistemas de diagnóstico. Comete errores con solo el 5% de las mujeres que no tienen cáncer, ¿vale? La tasa de cáncer de mama, pongamos en Madrid, de mujeres que están entre 30 y 45 años, es de 30 casos por cada 10.000. Y lo que nos preguntamos es, la pregunta que nos hacemos es cuál es la probabilidad de que una mujer que dé positivo tenga de hecho cáncer, ¿vale? Esta pregunta, si se lanza en unas condiciones, bueno, pues mucha gente dice que es una cantidad, digamos que el razonamiento que hacen es, bueno, el 80%, bueno, detecta el 80% en el caso, como hay ciertos errores, pongo un valor que está entre 70 y 75. Y bueno, pues realmente si se hacen los cálculos, veríamos que la verdadera probabilidad está alrededor del 5%, ¿vale? Si se utiliza la forma de procesamiento de esa información, que es una fórmula de Bayes, pues veríamos que estaría en torno al 5%. Y básicamente, digamos, cuando preguntamos este tipo de cuestiones a personas, planteamos este tipo de experimentos, lo que está realizando, el problema que está haciendo la gente es que está ignorando lo que se denominan las tasas básicas. La tasa básica en este caso es que la presencia de cáncer de mama en la población que hemos descrito pues tiene 30 casos, es de 30 casos por cada 10.000. Esa información se ha ignorado, nos hemos centrado, la gente se suele centrar en este 80%, el 5% que aparece por ahí, para decir la respuesta habitual, intuitiva. Y eso lo que nos dice es que tenemos un sesgo, las personas tenemos un sesgo que llamamos de ignorancia de las tasas básicas, y el remedio que tenemos es utilizar explícitamente métodos rigurosos de cálculo de probabilidades para poder tratar ese problema, para poder mitigar ese problema. ¿De acuerdo? Además hay factores contextuales que afectan a cómo se percibe el riesgo.
estoy muy convencido de que la mayoría de los que estamos aquí vamos a comprar lotería de Navidad estas Navidades, a pesar de que la ganancia esperada es negativa. Hay mucha más gente que tiene miedo a volar en avión y no a ir en coche, a pesar de que ir en avión es mucho más seguro, al menos en las condiciones actuales. Hay gente que le gusta hacer bungee jumping los sábados, pero se opone a la energía nuclear. ¿Vale? Hay una serie de factores contextuales que hacen que algunos riesgos nos resulten más aceptables que otros. Y ahí hemos puesto algunos. En función de si lo controlamos, si es voluntario, consideramos ese riesgo más aceptable, pero si es impuesto es menos aceptable. Si está bajo nuestro propio control, el control del otro. Si es, en función de la equidad, si es equitativo o no es equitativo. Es decir, que hay, digamos que toda la población diana está afectada por los mismos riesgos, así hay un grupo más. Si es por causas naturales, lo aceptamos mejor que si es inducido por el hombre. Si es familiar, estamos más acostumbrados a él y lo aceptamos mejor que si es nuevo. Si afecta a los adultos o si afecta a los niños, etcétera, etcétera. Todos esos factores contextuales están bastante bien identificados, pero hay dos factores fundamentales en los estudios que se han hecho. Es el temor, lo temido o poco temido que es un riesgo, y lo poco conocido o no, lo conocido o poco conocido que es un riesgo. Un riesgo que sea poco familiar, que no esté bien tratado por la ciencia, que sea desconocido, pues induce más error. Entonces, ahí tiene un pequeño cuadro en el que hablaríamos de riesgos que sean más o menos desconocidos y son más o menos temidos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí tienen una serie de tecnologías, una serie de factores como conducir, etcétera, actividades. Y por ejemplo, tendemos a subestimar actividades como conducir, fumar o tomar alcohol, que son poco desconocidas y son poco temidas. Subestimamos esos riesgos, mientras que tendremos a sobreestimar riesgos relacionados con la energía nuclear o la ingeniería genética, etcétera, etcétera. Entonces, esa cuestión es muy importante. Digamos que hay factores que asustan, que crean miedo, pues ya los hemos mencionado. Si la distribución de los riesgos no es equitativa, si están producidos por el hombre, si están sometidas a opiniones contradictorias desde el punto de vista científico, si afectan a niños, a mujeres embarazadas, a las generaciones futuras, eso suele asustar, ¿vale? Digamos que esta sería la lista que emplea, por ejemplo, el departamento, serían los factores de susto que utiliza el Departamento de Sanidad británico. Y básicamente esto sirve como checklist y identifican si una situación que hay que comunicar de riesgo tiene alguno de estos factores, hay que ser especialmente cuidadoso a la hora de comunicar y gestionar ese riesgo. El factor de la percepción está relacionado con si aceptamos o no riesgos. En general decimos que la gente solo responde a las amenazas que percibe y no acepta. Y si tales percepciones no son adecuadas, puede ocurrir que malgastemos esfuerzos por gestionar esos riesgos. Entonces, es importante estudiar la percepción del riesgo porque pues nos permite tener indicadores de cuáles son las preferencias públicas y sobre todo nos ayuda a diseñar estrategias de comunicación de riesgos. Entonces, esta parte es cada vez más importante. En la comunicación de riesgos pues hay una serie de temas a debatir, que serían interesantes debatir, pues la percepción pública del riesgo no se acopla a la opinión científica, es decir, que hay como una separación entre la opinión de científicos y técnicos con respecto a la percepción pública del riesgo. Tendríamos, por ejemplo, los debates respecto a la energía nuclear. Lo mismo que los políticos, los decisores, tienen una percepción del riesgo que no se acopla a la opinión científico-técnica. El ejemplo sería el del cambio climático. Hay un fuerte consenso científico, pero hay muchos
muchas naciones que no están adoptando medidas para mitigar ese problema. De acuerdo. En la comunicación de riesgos, sería la última fase de este proceso de análisis de riesgos, tenemos que identificar los grupos de interés, tenemos que mantener un diálogo general, tenemos que ser sensibles a los factores de alarma, tenemos que dar las respuestas en función de distintas respuestas a distintos grupos sociales y bueno, pues utilizar diagramas. Ese es bueno, 7 aforismos bien conocidos de este campo que se deben a Baruch Fischoff, que serían las 7 A's de Fischoff, y básicamente lo único que tenemos que hacer es, digamos, para hacerlo bien, para comunicar bien los riesgos, lo único que tenemos que hacer es, nada más y nada menos, obtener los números adecuados. Lo que tenemos que hacer es contarles cuáles son los números, explicarles lo que queremos decir con esos números. Tenemos que mostrarles que en el pasado se han aceptado riesgos similares. Tenemos que conseguir que es importante digamos, para el público. Tenemos que tratarles bien y tenemos que convertirles en socios en este negocio de la comunicación y riesgo. Como formas, digamos, de explicar riesgos, pues se utilizan métodos basados en curvas. Pues, por ejemplo, se explica cuál es la probabilidad lo que se llama la probabilidad de excedencia para mostrar el riesgo, cuál es la probabilidad de que las pérdidas excedan una cierta cantidad de L. Eso sería muy habitual, es muy habitual en seguros, por ejemplo. Las empresas de seguros hacen ese tipo de cálculos muy habitualmente para evaluar riesgos. Y finanzas también. Hay métodos menos cuantitativos, más cualitativos, que serían las matrices de riesgo, en las que se intenta dar cualitativamente niveles de impacto y niveles de frecuencia, ¿vale? Y lo que pasa es que eso tiene bastante, no son bien interpretadas, o sea, son mal interpretadas habitualmente por quienes las tienen que utilizar. Y como solución intermedia, nosotros estamos utilizando, sería una especie de solución intermedia de intentar posicionar, por un lado, por aquí serían las probabilidades de los eventos, de los sucesos, y por otro lado, las pérdidas asociadas a esos sucesos. Este viene de un ejemplo concreto. Y entonces aquí lo que tenemos es, este es el sistema en la actualidad, ¿vale? Que tiene una probabilidad, aquí no la veo, pero bueno, es una probabilidad pequeña y con una serie de costes asociados, ¿vale? Y aquí se ofrecen 3 remedios, ¿vale? Un primer remedio hace prácticamente imposible el que se produzca esa amenaza, pero es muy costosa. Hay un segundo remedio que, digamos, reduce un poco la probabilidad y reduce un poco los costes. Y aquí habría un tercer remedio que reduce bastante la probabilidad y reduce bastante los costes. Digamos que este mapa de riesgos, o sea, mucho mejor que estas matrices, pues los hemos utilizado y bueno, este es del ejemplo del avión de antes, ¿vale? Y dan una información bastante buena. Pues por ejemplo se ve que este tratamiento, por ejemplo, es mucho mejor que el status quo actual. Y bueno, pues alguien podría plantearse si merece la pena reducir tanto la probabilidad siendo tan costoso. Entonces, esa discusión entre los costes y digamos, el intercambio que hay entre costes y seguridad, pues es muy importante en este campo. Y con este tipo de gráficos, pues son, yo creo que bastante comprensibles para un gestor. Para concluir, habíamos empezado con bueno, qué papel tenía el análisis de riesgos en una sociedad sostenible dentro de del tema de la... Bueno, pues habíamos dicho que la gestión de riesgos se utiliza para regulación y bueno, pues hay toda una serie de principios de regulación de riesgos que se aplican en distintos países. Hay desde, digamos, sociedades bastante científicas en lo que se refiere digamos, muy metidas en la política
en la gestión habitual del país. El ejemplo para mí sería Holanda. ¿Vale? El gobierno holandés utiliza estos conceptos de forma bastante rutinaria, como si dijésemos, y utilizan un principio de gestión que sería tan bajo como sea razonablemente práctico digamos, la gestión de riesgos. Y luego hay principios más cínicos esto recordaría el caso de Bhopal, por el que empezamos, que sería la tecnología disponible más barata que nos permita evitar el ser perseguidos legalmente. Sería una aproximación sería cínica, absolutamente cínica. Vale, como marco, digamos, organizativo para gestionar los riesgos de la sociedad está, por un lado, toda la parte que hemos mencionado de modelos, en la que evaluaríamos los riesgos, modelizaríamos los riesgos y construiríamos escenarios de gestión. Habría la parte importante, desde mi punto de vista cada vez más importante, de cuál es la percepción de riesgos y que va asociada a la toma de decisiones, y que hablaría de la percepción pública, las diferencias que puede haber entre los expertos y el público y la comunicación de riesgos. Y bueno, pues sería, digamos, qué estrategias de gestión de riesgos introducimos pues para hacer un mundo más sostenible, una sociedad más sostenible. Esas estrategias necesariamente pasan por una colaboración público-privada e incluyen pues, la provisión de información respecto a los riesgos, introducir incentivos de tipo económico, pues, regulación, proponer estándares de gestión de riesgos y hacer que se implanten esos riesgos. Esto nos recordaría, por ejemplo, el caso de Adnal Collar, ¿vale? Compensaciones, sistemas de seguros y sistemas de impuestos, ¿vale? Y eso, digamos, en una situación tendríamos que desarrollar carteras de estrategias con componentes de este estilo y evaluarlas para ver cuáles tienen más impacto en la sociedad y más impacto en los grupos con valores en riesgo en el problema correspondiente. Habría, pues, como he dicho, cuestiones relativas a incentivos económicos seguros y regulaciones y estándares bien aplicados y ayudas post-desastre, que habría, digamos, sistemas de emergencia, sistemas de gestión de crisis. Habría que ver cuáles son los criterios para evaluar esas estrategias alternativas. Ahí habría esencialmente dos criterios. Esto es, en estos días de campaña electoral, estos son criterios que están saliendo repetidas veces, criterios relativos a eficiencia, cómo asignamos recursos para maximizar el bienestar social, y luego criterios, lógicamente, referidos a equidad, que se referirían a la distribución justa de recursos. Y esto no es parte de la campaña electoral. Por lo que se refiere a estrategias, pues habría incentivos económicos como reducir primas de seguros para los que adopten medidas para reducir pérdidas. Esto es muy importante en el estudio que mencioné antes, que estaba haciendo la academia sobre tiempo extremo, las pérdidas asociadas a grandes nevadas, a grandes heladas, etcétera, a sequías. Pues es curioso ver la distinta cultura que hay entre los países del norte de Europa, que aseguran mucho frente a esos fenómenos, mientras que en los países, Italia, España, etcétera, pues prácticamente no se asegura frente a esos fenómenos. Hay un problema que tenemos las personas, es que esto no nos va a ocurrir a nosotros. Entonces, esa miopía, pues, ¿cómo la podemos combatir? Pues, por ejemplo, con préstamos a largo plazo. La comunicación de riesgos es fundamental, el marco de información, y, por ejemplo, la gente estará más dispuesta a ponerse el cinturón de conducir si decimos que hay una probabilidad 0,33 de accidente en un periodo de 50 años, a que si le decimos que en cada viaje tenemos una probabilidad de 10 elevado a menos 5 de tener un accidente. ¿Vale? Eso, digamos que este
número nos convence o nos asusta más que esta. Bueno, pues como estrategias pues hay que presentar las probabilidades utilizando comparaciones concretas y, por ejemplo, pues no sé, tenemos un buen conocimiento de los riesgos de tener un accidente en un automóvil, ¿vale? Entonces sería intentar involucrar al sector público con estándares bien aplicados, por ejemplo serían los códigos de construcción, y tenemos ejemplos de Lorca hace unos meses, y aquí esto es muy importante, los sistemas de gestión de emergencias post-desastre. Y muchísimas gracias de nuevo por haber venido en un día con tiempo complicado, y mañana recuerden que es la charla del presidente, entonces no deben faltar. Y nada, muchas gracias. No sé si quieren alguna pregunta o...